Saludos y bienvenidos a otro vídeo de Empoderando la Mente. Hoy estamos a punto de sumergirnos en las enseñanzas de cómo comunicar como Stephen Jobs. Iniciamos. Aprender a expresar tus ideas, valores y confianza en un producto no es algo que todos posean naturalmente. Sin embargo, puedes adquirir esta habilidad observando a aquellos que lo hacen de manera excepcional, como se sugieren, comunicándose como Steve Jobs y los destacados oradores de los eventos TED. La combinación de pasión con una dedicada preparación te permitirá comunicar información de manera efectiva, evitando aburrir a la audiencia y logrando que te comprendan y aprecien realmente. Las narrativas son el componente esencial para comunicarse de manera efectiva. Figuras destacadas como Steve Jobs y los oradores de los eventos TED, tecnología, entretenimiento y diseño, son modelos fundamentales para aquellos que buscan perfeccionar sus habilidades comunicativas. Con discursos breves, con una duración promedio de 15 minutos, estos oradores tienen la capacidad de transformar la percepción que las personas tienen del mundo. Los TED, traducidos a 90 idiomas y vistos por millones, desempeñan un papel crucial en la difusión global del conocimiento en diversas disciplinas, desde las artes hasta la economía, desde la salud hasta la tecnología, abordando incluso los problemas sociales más actuales. Al observarlos en conjunto, resulta evidente que la capacidad para contar historias es el factor clave en la comunicación efectiva. Se comprueba que los elementos esenciales son tres: ser conmovedor, es decir, tener la capacidad de generar una respuesta emocional; ser innovador, al presentar algo novedoso; y finalmente, dejar una impresión duradera en la memoria, es decir, ser verdaderamente memorable en el sentido más amplio del término. Seleccionar qué comunicar es un proceso que comienza con la pasión, ya que ésta tiene un impacto directo en el cerebro. La manera en que pensamos influye en cómo transmitimos información, ya que los pensamientos alteran las reacciones químicas cerebrales. La conexión emocional con un tema y la confianza en nuestros conocimientos afectan directamente nuestra capacidad para expresarnos. Por esta razón, es útil empezar haciéndonos preguntas como: ¿qué es aquello que realmente me apasiona? ¿Cuál es la razón detrás de querer hablar acerca de este producto o servicio? Los oradores exitosos experimentan placer al compartir sus conocimientos y demuestran entusiasmo por los beneficios que ofrecen sus ideas y productos. Un ejemplo de esto es Howard Schultz, fundador de Starbucks, quien es ampliamente elogiado al relatar la historia de su negocio. Su verdadero objetivo no era simplemente vender café, sino crear un espacio entre el hogar y el lugar de trabajo, con empleados satisfechos capaces de proporcionar un servicio excepcional a los clientes. En este caso, el café es el producto, pero la esencia del negocio de Starbucks radica en servir al público. Un aspecto adicional, que no debe pasarse por alto, es que comunicarse con pasión tiene un efecto positivo en nuestra capacidad cerebral debido al fenómeno de la plasticidad. Las áreas cerebrales responsables del lenguaje se vuelven más activas y eficientes cuando se utilizan para abordar temas que nos interesan profundamente. Contar relatos. La resonancia magnética indica que las narrativas estimulan y activan el cerebro. Brian Stevenson, un abogado de derechos civiles, quien recibió la ovación más prolongada en la historia de TED, aboga por comenzar hablando de hechos y experiencias cotidianas. En su discurso de 18 minutos, Stevenson dedicó un considerable 65% a narrar historias. Según un estudio del Instituto de Neurociencia de Princeton, las anécdotas personales generan un fenómeno llamado emparejamiento cerebral; los cerebros del narrador y del oyente se sincronizan. Investigaciones con resonancia magnética indican que las historias estimulan el cerebro, permitiendo al narrador conectar con el oyente y lograr que éste comparta su perspectiva. A diferencia de una presentación de PowerPoint llena de palabras y viñetas, que no activa completamente los centros de procesamiento del lenguaje hasta que se comprende el significado de cada palabra, una historia es mucho más efectiva al estimular simultáneamente áreas lingüísticas, sensoriales, visuales y motoras. El escritor estadounidense Kurt Vonnegut explicó que hay esencialmente dos tipos de historias. La primera es El hombre en el hoyo, donde el protagonista enfrenta desafíos pero al final triunfa. El segundo tipo es Chico conoce chica, comenzando con alguien experimentando algo positivo, enfrentando riesgos pero finalmente logrando un desenlace feliz. Ya sean personales o ajenas, las historias deben estar cargadas de detalles e imágenes que permitan a los oyentes viajar en el tiempo y visualizarse en el episodio narrado. Si se trata de relatos vinculados a una marca o producto,
Es aconsejable evitar términos de moda y clichés, ya que estos son tan usados que han perdido contenido e impacto. Hablar en público implica naturalmente una extensa preparación, es esencial practicar y ensayar cada detalle del discurso de manera minuciosa. La capacidad de presentarse de manera efectiva no surge de la improvisación, se requieren horas de trabajo para seleccionar las palabras adecuadas y, además, aprender a pronunciarlas de manera que generen el máximo impacto. 4 elementos fundamentales en la expresión verbal son el ritmo, el volumen, el tono y las pausas. Afinar un discurso se logra al imprimirlo y trabajar con un resaltador para señalar dónde ajustar el volumen, variar el ritmo de la presentación y emplear pausas estratégicas. Según los expertos, la velocidad óptima oscila entre 150 y 160 palabras por minuto, un ritmo que permite no solo escuchar, sino también absorber y, por ende, recordar la información. Tan importante como perfeccionar la comunicación verbal es mejorar la comunicación no verbal. El lenguaje corporal debe transmitir confianza y competencia. Cada movimiento debe tener un propósito, como resaltar pasajes cruciales. Permanecer en movimiento es clave, evitando quedarse estático para evitar proyectar una imagen de rigidez y distanciamiento. La capacidad del cerebro para memorizar información se ve favorecida por el efecto de novedad y emoción. Un elemento inusual, desconocido o sorprendente resulta ser la clave para captar la atención del público. Dado que el cerebro se siente atraído por lo novedoso y experimenta placer al enfrentarse a ello, se genera un vínculo similar al que se experimenta con el consumo de drogas o el juego. Este mecanismo, destacado por los neurocientíficos, se considera fundamental para la evolución humana. John Medina, biólogo molecular de la Universidad de Washington, señala que a lo largo de la historia, el 99,99% de todas las especies han desaparecido, pero la supervivencia humana se atribuye a la capacidad de nuestro cerebro para adaptarse a entornos desafiantes, volviéndose cada vez más inteligente. La amígdala, la región del cerebro encargada de regular la formación de recuerdos, se activa cuando vivimos experiencias con un fuerte impacto emocional. En otras palabras, suscitar reacciones emocionales en los espectadores mejora significativamente su capacidad para retener y recordar información. La duración óptima de una presentación se establece en 18 minutos, ya que superar este umbral conlleva una carga cognitiva que provoca ansiedad. El exceso de información, conocido como acumulación cognitiva, representa un desafío considerable. Escuchar de manera atenta es una actividad que consume mucha energía, tanto a nivel mental como físico. Una presentación extensa, complicada o inconsistente obliga al cerebro del oyente a trabajar más, consumiendo así más energía. Las neuronas, en particular, requieren el doble de energía que otras células del cuerpo, y la actividad mental agota rápidamente la glucosa. El aumento en la carga cognitiva no solo provoca ansiedad auditiva, sino que también puede generar sensaciones de frustración e incluso enojo. Es esencial tener en cuenta la regla de 3, un pilar fundamental de la comunicación, que establece que las personas pueden recordar eficazmente un máximo de 3 datos. Para desarrollar una presentación que respete estos límites, la herramienta recomendada es el mapa del mensaje, que implica visualizar la idea en papel. El primer paso consiste en resumir el mensaje en una frase efectiva, similar a un tuit. El segundo paso es expandir el contenido de la oración en 3 párrafos breves, y el tercer paso implica agregar sustancia y estructura a esos 3 párrafos mediante historias, datos y ejemplos. La retención de información se facilita considerablemente cuando se transmite de manera multisensorial. La eficacia de las imágenes como medio de información radica en el fenómeno del aprendizaje multimodal. El cerebro humano está diseñado para procesar información visual de manera distinta a la información escrita u oral. En la práctica, las imágenes se procesan en múltiples canales, permitiendo que nuestra mente las codifique de manera más profunda y significativa. Por esta razón, es crucial estimular no solo el sentido auditivo, sino también el sentido visual al comunicar. Contar una historia que despierte la curiosidad y enriquezca emocionalmente a la audiencia se vuelve esencial. Un ejemplo ilustrativo de esto es la conferencia de Stacey Kramer, sobreviviente de un tumor cerebral, que aborda este tema delicado con un enfoque creativo y multisensorial. Inicia mostrando una foto de un regalo elegantemente envuelto, pidiendo al público que imagine recibirlo. Después de destacar los efectos emocionales positivos del regalo,
Revela su contenido, una bolsa de plástico roja con la palabra Biopsia, seguida de la radiografía del tumor y, finalmente, la cicatriz en su cráneo. Este enfoque crea un impacto significativo al transmitir la idea de que su tumor es un regalo que sigue dando. Ser auténtico, abierto y directo, como lo hace Stacey Kramer, es fundamental. La autenticidad es clave para ganarse la confianza de la audiencia al presentarse a uno mismo, las ideas y los productos tal como son. Recuerda. Individuos apasionados tienen el poder de transformar positivamente el mundo. Steve Jobs. Si generas nuevas ideas, pero tu audiencia no puede retenerlas, esas ideas carecen de utilidad. Auténticos líderes tienen la habilidad de inspirarse a sí mismos y a los demás al comprender las fuerzas invisibles que nos influyen. Tony Robbins. La pasión es el origen del genio. Las narrativas son información con corazón. La curiosidad es nuestro activo más valioso. John Cameron. El arte de narrar historias es la clave de un discurso exitoso. Al relatar anécdotas, se logra una sintonía entre las mentes del narrador y los oyentes. Para transmitir autenticidad y espontaneidad, es esencial que un discurso esté meticulosamente preparado y se practique su entrega. El estrés cognitivo representa un obstáculo, ya que escuchar demanda una considerable cantidad de energía, por ende, los discursos más efectivos son breves. Dado que las habilidades de aprendizaje son multimodales, es crucial estimular no solo el sentido auditivo, sino también el visual.